Nueva edición de Portal Agropecuario y vamos a seguir hablando de ganadería, pero de ganadería con cuestiones que tienen que ver con la sanidad, con la competitividad argentina en los mercados, si debemos seguir vacunando, el tema de la fiebre aftosa. Y para conocer un poco más de estas cuestiones vamos a hablar con un referente, con un hombre que sabe mucho de esto, que es el médico veterinario Jorge Dillon. Y con él vamos a compartir estos minutos. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo está la audiencia? Espero que bien. Todo muy bien. Si yo le preguntara a usted quién es Jorge Dillon, ¿qué me diría? Un médico veterinario, una persona que transitó gran parte de sus 50 años de profesión hoy día, que estoy cumpliendo eso, en la administración pública. Me siento un feliz y orgulloso servidor público. Trabajé en la actividad privada inicialmente, pero después me aboqué a la eh, actividad pública. Y la verdad que transité en distintos lugares por la provincia de Buenos Aires, hasta la Facultad de Veterinaria también como secretario académico, trabajé en el INTA y trabajé en la Secretaría de Agricultura, en lo que era la ONCA en su momento, hasta que concursé, gané el cargo de director nacional de sanidad animal y después transité 12 años más o menos del cargo de director nacional a subsecretario de Ganadería y por último presidente del SENASA. Y ya entonces, después de eso, renuncié a la actividad pública el día de mi cumpleaños, con eh, eh, 64 años y bueno, ahora me dedico a hacer lo que me gusta, que es tratar de trabajar dentro del sistema sanitario, pero desde la actividad privada, tratando de apoyar la gestión pública. ¿En dónde cursó los estudios? En la Facultad de Veterinaria de La Plata, casualmente nos juntamos el 14 de marzo para festejar nuestros 50 años. ¿Cuánto tiene, se habla mucho de lo que sería la competitividad de la ganadería, ¿no? ¿Cuánto tiene la sanidad animal para generar una buena competitividad? Definitivamente tiene muchísimo, es uno de los puntos esenciales de la ganadería, los tres pilares básicos: alimentación, genética y sanidad. Obviamente todo vinculado al manejo del establecimiento, pero la sanidad animal es un pilar fundamental y de cara a un país como el nuestro, que tiene excedentes de producción de carne y puede exportar, obviamente constituye un factor esencial, puesto que en la medida que tengamos mejor sanidad, los mercados internacionales que quieren comprar mercancías se fijan en esos países. Claro, porque cuando uno habla de las cuestiones que tienen que ver de abordar los mercados internacionales, y de hecho usted hizo una gran labor en la apertura de mercados durante su paso por el SENASA y en otros lugares, eh, la cuestión pasa por cumplir, por supuesto, con lo que uno promete, pero también con que ese mercado internacional genere confianza, ¿no? O sea, que Argentina le genere confianza a ese mercado después que lo va a abordar. Yo creo que el aspecto de la confianza es muy, pero muy importante, es trascendente. Los países compran fundamentalmente confiando en los sistemas sanitarios nacionales. Esto es, va más allá de la autoridad competente del SENASA en este caso. Confían en todos los actores del sistema sanitario. Si hacemos las cosas bien, obviamente que eso es bueno. Y me pasa al revés, cuando nosotros tenemos que importar mercancías de algún país, nos fijamos en tres aspectos fundamentales. ¿Cuál es el riesgo país de ese país en cuanto a enfermedades? ¿Cuál es el riesgo que tiene el producto que vamos a importar? Porque depende si es animales, semen, embriones, carne, otras mercancías procesadas. ¿Y hacia dónde va, qué destino le vamos a dar a esa mercancía que compramos? Entonces,
Todos nos fijamos en qué está haciendo el otro país y fundamentalmente el sistema sanitario y por supuesto la autoridad competente, ¿no? La confianza es clave. Abre mercados, lo mantiene, pero lo cierra en un minuto, si desconfía. Yo siempre digo que para que un país salga adelante tiene que haber un trabajo desde lo privado, pero también tiene que estar la presencia del Estado, ¿no? No interviniendo, sino de pronto regulando, acompañando. ¿Usted coincide con esa sinergia de lo público y lo privado? Sí, absolutamente. Yo confío y creo que es lo más importante el trabajo conjunto de las instituciones. Hay que entender que el comercio mundial se rige con reglas establecidas en la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización Mundial de Comercio. Entonces, todo lo que acordamos con los 184 países que conforman la OMSA, a lo mejor el número es 182, no estoy seguro, pero más o menos eso, todos nos comprometemos a cumplir con determinadas normas, determinadas medidas de mitigación de riesgo, control de enfermedades y notificación de las enfermedades. Entonces, el Estado tiene que intervenir en esa cuestión y obviamente internaliza las normas y los acuerdos internacionales a los efectos de crear las normas acá para hacer de nuestro país un país confiable para la exportación de mercancías. Allá por el 2001, Argentina perdió el estatus sanitario con la aparición del brote de fiebre aftosa, que incluso peor no se podían haber hecho las cosas, ¿no? Porque no solamente que apareció, sino que se lo ocultó. Bueno, ¿qué significa para un país perder el estatus sanitario? Estamos cumpliendo las bodas de plata. Y esto no es un festejo, obviamente, ¿no? Es una efeméride trágica para el país. Creo que para mí fue la peor decisión política y sanitaria que yo viví en mis 50 años de profesión. Fue una catástrofe. Quisimos esconder el sol con la mano desde agosto del 2000 hasta marzo del 2001 en que ya rendidos ante la evidencia, más de 2.100 focos, Argentina decidió notificar al mundo la enfermedad. Y desde ese día, y durante muchísimos años, me acuerdo en mi gestión como director, subsecretario y presidente, en muchas reuniones internacionales, y multilaterales, me decían, pero ustedes mintieron en el 2001. Y la verdad es un estigma que me duró toda mi carrera pública nacional. Fue realmente y es clave, como dijimos, la confianza es muy difícil de restituirla después de haber hecho lo que hicimos en ese año. Ni siquiera es comparable con lo que fue el cierre de las exportaciones en el 2006, que le dijimos al mundo, no, no vamos a exportar carne, y mucho menos ahora en el Mundial de Alemania. Dejamos a Alemania, a Europa y a todos los consumidores del mundo, donde podríamos haber hecho un excelente papel, decidimos no exportar carne. Eso también fue lamentable para el país y nos costó muchísimo recuperar no solo la confianza, el stock, porque perdimos muchas cabezas como consecuencia de la apreciación de nuestros productos. Ahora, el tema de la fiebre aftosa excede a un país, ¿no? Ahí me parece que hay que hablar de estrategia regional, porque uno está tan pegado a las fronteras y sabemos también que hay bastante liviandad entre ellas, con lo cual amerita un trabajo conjunto. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Mirá, Argentina hoy es un país con una condición muy buena, somos libres de vacunación, libres de fiebre aftosa, en un área sin vacunación y en el otro área con vacunación. Estamos rodeados de países libres sin vacunación y con vacunación. Todo Sudamérica, salvo Venezuela, que sigue teniendo problemas, pero no sabemos qué es lo que está pasando en Venezuela, todos entendemos por qué. Y en el mundo es una enfermedad hoy muy presente en más de 100 países, y yo diría que gran parte de África, Medio Oriente, todo Asia, son países que tienen piel aftosa,
y sin duda alguna hay que tomar muchas medidas para evitar el reingreso de la enfermedad en el país, cosas que desde el organismo nacional se hacen, control de importaciones, cuidado de la frontera, de los puestos fronterizos, trabajos de vigilancia epidemiológica y demás, y por supuesto el resto de los actores tienen que acompañar y en caso de notar que hay algún animal con signos confundibles con fiebre aftosa, dar aviso al SENASA para que se actúe rápidamente. Y eso es clave, eso genera confianza en el mundo y eso es muy importante, porque si no es genial y si es, la, la detectamos rápido y la conjuramos rápido y tenemos garantía de que el mundo diga Argentina está trabajando bien, son confiables. La cuestión de la fiebre aftosa, por supuesto que tiene distintas opiniones, ¿no? El hecho de decir, seguimos vacunando, dejamos de vacunar como lo hizo Brasil. ¿Qué opina usted al respecto? Es una decisión que hay que tomar fundamentalmente entre los propietarios de la hacienda, el Estado Nacional y las distintas instituciones vinculadas al sector, frigoríficos, consignatarios, médicos veterinarios, absolutamente todos los actores del sistema nacional tienen que tomar una decisión al respecto, pero para eso se tienen que basar en cuestiones medibles, en trabajos que estamos seguros que están hechos y que estamos muy bien entrenados para evitar, en el caso de que se introduzca la enfermedad, una exposición y lo que sería una difusión, una diseminación de la enfermedad, como nos ocurrió en el 2001, de esa manera poder trabajar. No es una decisión fácil, creo que hay que revisar muchas cuestiones, así lo han hecho países como Brasil, por ejemplo, que se tomaron casi 10 años habiendo elaborado un programa para ajustar todas las tuercas necesarias dentro del sistema, que son muchísimas. Mencioné solo algunas, pero hay que tener un banco de antígenos de vacunas, que Argentina lo tiene. Hay que tener fondos de emergencia para poder asistir a las tareas que serían de control y erradicación de la enfermedad. Bueno, en fin, revisar normas, aceitar los mecanismos de comunicación con todos los actores, incluidas policías provinciales, prefecturas y demás, que tienen que trabajar como lo hacen siempre en cada una de las emergencias sanitarias que tiene el país. Por suerte, ahora, digo por suerte entre comillas, estamos cursando con muchos focos de influenza aviar, y yo veo reacción en el SENASA respecto a actuar rápidamente para conjurar eso. Y por supuesto, el SENASA es acompañado por el sector privado, entonces está bueno que eso suceda porque eso genera confianza. Ahora también ahí basado en cuestiones de los cuales los argentinos a veces parecemos de carecer, ¿no? Que es el consenso, que es la planificación, o sea, nos cuesta mucho, ¿no? Abordar esos temas. Sí, sin duda alguna es lo que más nos cuesta, yo creo que en todo, yo soy convencido que la mejor manera es trabajar en consenso, coordinando y complementando actividades con los distintos actores. Creo que esto es clave. A veces perdemos esa importancia y creemos que uno solo puede. No, ninguno puede. Esto está demostrado en el mundo. Yo me acuerdo de haber mirado países, puedo poner ejemplos, Australia, Nueva Zelanda, países que han controlado y erradicado enfermedades como brucelosis, por ejemplo, y yo entiendo claramente que ahí actuaron todos los actores del sistema sanitario para poder controlar y erradicar una enfermedad tan difícil como es brucelosis, como también lo es fiebre aftosa, son países libres ellos de ambas enfermedades. Y eso fue un trabajo consensuado y trabajado durante muchos años hasta lograr ese estatus sanitario. Y yo miro esos países y digo, tráeme lo que quieras, que confío en vos. Otro de los temas, obviamente también controvertido por su obligatoriedad, es el tema de la trazabilidad, ¿no? Y el tema de las identificaciones. ¿Qué le parece eso? Bueno, a ver, yo
me acuerdo haber implementado como director de sanidad, y perdón la referencia, pero es la historia, la identificación alfanumérica obligatoria en la Hacienda en el año 2006. Fue también traumática inicialmente, hubo problemas hasta que los productores la fueron aceptando. Obviamente había obligaciones establecidas por el gobierno nacional en ese momento, pero yo tengo que ser coherente con eso y decir que para mí está bien que se implemente definitivamente la identificación electrónica y obligatoria en el país. Creo que el shock inicial del año pasado, acuérdense que se postergó todo un año, a hoy día las cosas han mejorado, hay mucha gente que está adoptando el sistema, está bien, obligado, pero lo está aceptando. Se está haciendo un buen trabajo de comunicación, de capacitación de los recursos humanos que intervienen en todo eso, desde la aplicación de la caravana con microchip a lo que es la gestión de datos a partir de esa colecta inequívoca que resuelve un problema básico que es la lectura y la transcripción de la identificación animal. Y en esto quiero hacer fuerte hincapié, porque cuando en el 2006 implementamos la alfanumérica, lamentablemente estudiamos la posibilidad de hacerlo electrónicamente y no estaban dadas las condiciones en el país, no teníamos sistema de información, en ese momento no existía el SIGSA. El SIGSA lo hicimos después de eso y trabajamos mucho durante muchos años procesando y trabajando información. Pasamos de estar offline a estar online y todo ese trabajo que se viene haciendo en los últimos 20 años. Y el problema que nosotros teníamos claro es que la gente iba a leer mal la caravana, la iba a transcribir mal en un papel y mucho más después pasarla a una computadora o un sistema donde la equivocación de lectura y la equivocación de escritura son importantes, y eso nos obligó en el 2015 a tener que modificar las normativas porque obviamente se habían generado problemas en la base de datos. Hay gente que decía, pero yo este animal lo tengo en el campo y acá dicen que no. Y eso fue todo error de lectura y transcripción de datos. Entonces, la identificación electrónica resuelve ese problema. Yo creo que es vital. Y por otro lado, nos abre las puertas a la gestión de datos vinculados a ese animal, la cantidad de datos que hoy día se pueden colectar, y eso mejora la eficiencia, aquel que lo quiera hacer, la eficiencia de gestión en el rodeo, mejora la información y por supuesto da transparencia, y eso es también confianza. Por supuesto, con esto que usted plantea, el futuro sanitario de la Argentina viene de la mano de la modernización y de la tecnología, ¿no? Pero ¿cuánto le cabe al Estado, sobre todo en momentos en los cuales pareciera que hay una reducción del Estado, ¿no? Y a veces, Sí, pero a ver, es cierto, vuelvo a hacer una referencia y perdonen, cuando asumí como director nacional de Sanidad Animal en el 2005, yo les planteaba a los veterinarios de campo en las oficinas locales de ese entonces que agarren la computadora y trabajen en Word y Excel. Y me miraban y me decían, no, pero eso es un trabajo de la secretaria, nosotros no estamos para eso. Y yo decía, el mundo va a funcionar así, todos con sistemas de información, en ese momento. Después hicimos lo que hicimos, el ZigZag, pasamos del DTA al DTE, la autogestión y un montón de cuestiones. Y yo creo que eso, por ese camino va el mundo y no va a cambiar, al contrario, cada vez va a ser en ese sentido mejor para trabajar la información, y eso posibilita también mejorar los controles. Ahora bien, hay gente que le encanta la informalidad todavía. Y entonces todo este tipo de cosas los llevan a encadenarse. Y a veces no quieren. Y yo me parece que eso no es bueno para el país. Y reitero, el tema de la confianza, ¿no? Trabajemos en ese sentido, el mundo va en ese sentido, todos lo vemos. Ni hablemos de la inteligencia artificial, pero me parece que tenemos que ir por ahí, sin duda alguna. sí, la cuestión a veces que se aborda, sobre todo en los pequeños, medianos productores, es que en algunos casos no exportan, entonces, ¿qué sentido tiene la trazabilidad o la identificación?
allí también quizás habría que hacer concientización por un lado y por el otro lado algún apoyo del Estado para que de esa manera toda la cadena se pueda integrar y no quede ninguno fuera, ¿no? Sí, en eso yo quisiera hacer una reflexión. Los pequeños productores no exportan, exporta el país. Los pequeños productores también contribuyen con su hacienda a generar un número de faena y una producción de carne mensual y anual. Y definitivamente si el país no exportara, sobraría carne, la carne sería más barata y entonces la gestión agropecuaria se lesionaría seriamente, perderían renta los productores y eso desde el más grande al más chiquito. Entonces, el más chiquito, perdón por el término, el que tiene poca hacienda, de alguna manera también contribuye a generar exportaciones que mejoran nuestros precios y mejora la renta del productor. Reitero, sin exportaciones este país tendría la carne muy barata para el público, pero definitivamente nuestra economía fallaría y la renta de los productores sería espantosa, con lo cual muchos terminarían abandonando o trabajando muy mal en la hacienda y eso es muy malo para todos. Por supuesto que el tema de la genética ha jugado un rol central, ¿no? Sí. En la consolidación de los rodeos argentinos. Eh, ¿Tiene techo? ¿Cómo lo ve usted? Y la Ah, es otra poco. cuestión es eh, cómo se puede revertir la cuestión del stock, ¿no? Que Argentina tiene mucho para darle al mundo, pero está con problemas de stock. ¿Cómo se vería y se Bien, podría avanzar sobre eso? vamos por el primer término. La genética, Argentina está teniendo una genética espectacular. Todas las asociaciones de criadores de hace muchísimos años, empezando por la Angus, y no quiero no nombrar las otras, Hereford, Bradford, Brangus, están haciendo de la genética algo espectacular, trabajando con DEPS, trabajando con información muy precisa, mejorando sin duda alguna la genética y junto con la genética no hablemos del fenotipo, hablemos del genotipo y lo que está pasando con el producto carne, mejor marmoreo, mejor área de ojo de bife, mejor conversión alimenticia y seguimos con todo eso. Y lo que están haciendo las asociaciones es realmente muy bueno. Tenemos una genética espectacular, ganamos muchos premios del mejor toro del mundo en muchas de las razas, así que me parece genial. Y el otro tema que me planteaste, que ya me olvidé, perdón, pero se me lo recordar, La cuestión del problema del stock, ¿no? ¿a qué? El problema del stock. Bueno, definitivamente hemos perdido cabeza de Hacienda por las malas praxis que hubo en las gestiones anteriores de gobierno. Esa pérdida de Hacienda, que en un momento llegó a ser casi 10 millones de cabezas, producto de, acuérdense, el cierre de las exportaciones, tremendas sequías que tuvimos. Bueno, en estos momentos le pasa a todo el mundo. Hay sequía en muchos países del mundo y los grandes productores y exportadores de carne están sufriendo eso y cada vez tienen poco menos carne para comercializar y eso ha aumentado los precios. Y específicamente en Argentina, definitivamente esas también caídas de la producción, yo creo que de a poquito se van a ir revirtiendo a partir de las decisiones que ha tomado este nuevo gobierno en la cuestión macroeconómica, que es fundamental para generar confianza en el productor, confianza en los inversores que pueden venir a o pueden decidir invertir en el ganadería hoy día, y eso va a mejorar desde la oferta forrajera, la mejora en las instalaciones, el uso más adecuado de tecnología, y eso hará que sin duda alguna hoy en el corto plazo solamente lo que veremos es un aumento de la faena de animales más pesados, eso va a disminuir en algo, o mejor dicho, mejorar en algo la producción de carne que se va a ver disminuida por la menor faena, porque la gente empezó a retener nuevamente hacienda. Esto, en la medida que haya mejores pasturas, que no tengamos eventos climáticos que nos conspiren en contra, yo estoy absolutamente convencido que Argentina va a crecer en el stock, pero fundamentalmente, y acá quiero hacer especial hincapié,
tenemos que mejorar nuestra eficiencia reproductiva. Menos vacas, pero más productivas. Las vacas improductivas en realidad suman porque todo productor obviamente le interesa tener alguna alcancía, alguna vaca que todos los meses pueda sacar del campo y con eso paga algunos gastos mensuales, pero en realidad lo mejor es tener todas las vacas pariendo un ternero año a año, y eso sin duda mejora muchísimo la producción de animales y la producción de carne. Yo voy a Estados Unidos. Durante 15 años disminuyó la cantidad de vientres, pero aumentó la cantidad de carne producida. Y eso porque fue eficiente. Nosotros podemos hacer lo mismo. A mí no me preocupa que en estos momentos, en febrero, un mes donde hemos faenado menos de 1 millón de cabezas, el porcentaje de hembras en la faena fue de 48,8. A mí no me preocupa. Yo creo que hay muchas vacas que se fueron gracias a la vaca china. Fueron vacas improductivas que se fueron a faena, y lo que nos estamos quedando es con vientres productivos que definitivamente van a tener un ternero por año, siempre y cuando las condiciones climáticas ayuden, y eso es muy importante. Yo veo un crecimiento a partir de ahora con estas reglas de juego, con eliminar la incertidumbre que tienen los productores, porque la verdad, lo voy a decir brutamente, no hay productores estúpidos, simplemente los gobiernos se han dedicado a minar a los productores y decirle, y al año que viene te cambio las reglas de juego. En ganadería necesitamos 10 años hacia futuro con reglas estables para poder invertir y crecer. Y esto es lo que nunca pasó en 40 años, en los últimos 40 años. La última, Jorge, ¿con qué sueña? Sueño con un país espectacular que es Argentina, que tiene que mejorar en muchas de las cuestiones que hemos hablado, que tiene que llegar a consensos, que tienen que entender que todos tenemos que poner algo de nosotros. En mi caso particular, sigo con algo de actividad porque lo disfruto, y fundamentalmente lo que estoy haciendo en el Colegio Veterinario de la provincia de Buenos Aires es ayudarlos a trabajar mejor dentro del sistema sanitario para hacer crecer, en este caso, la ganadería, y creo que así puede crecer también el país. Yo hago lo mío, trato de hacerlo de la mejor manera posible, y a mí me encantaría que muchos de los argentinos o todos hagan lo mismo, y este país es sin duda un gran país, lo demostró hace 40, 50 años, éramos el faro del mundo. Bueno, sigo pensando en que podemos volver a ser el faro del mundo, y me encantaría poder disfrutarlo. Le agradezco mucho estos minutos, le mando un gran abrazo. Horacio, un gran abrazo a vos, a la audiencia, y que tengamos un buen año y muchos mejores años a futuro. Seguro que sí. Jorge Dilo, un médico veterinario, un hombre de toda la vida en la función pública, honrando la función pública y generando trabajo, generando capacitación y desarrollo para una ganadería argentina que tiene todavía mucho, pero mucho para dar. Seguimos con más Portal Agropecuario.